La justicia. Uno piensa en ella y se imagina algo súper claro, ¿no? Balanzas, martillos, tribunales. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la ley, que es tan ordenada, se choca de frente con el caos de la mente humana? ¿Cómo se juzga no solo lo que alguien hizo, sino a la persona que lo hizo? Para entender de verdad la justicia, hay que poner en la balanza dos mundos que parecen muy distintos. Por un lado, el de las leyes escritas y por el otro, el de la psicología humana. En este recorrido, vamos a meternos de lleno a ver cómo estos dos universos chocan y a veces colaboran para darle forma a eso que llamamos justicia. Bueno, empecemos por el principio, como tiene que ser. Mucho, mucho antes de que existieran los tribunales y los enormes libros de leyes, hubo una necesidad fundamental de orden. ¿De dónde nos viene ese impulso casi instintivo de crear reglas? A ver, el derecho, en su forma más básica, es simplemente el conjunto de reglas que nos permiten no colapsar como sociedad. Piénsenlo como las reglas de tránsito de la vida en común. Sin ellas, todo sería un caos absoluto. Y son normas que, si es necesario, se pueden imponer por la fuerza. Todo para garantizar un orden mínimo. Pero, claro, esa definición es como mirar la punta del iceberg. Si empezamos a escarbar un poco más, nos damos cuenta de que esa necesidad de reglas parece nacer de un lugar mucho más primitivo, más instintivo. Hay una teoría fascinante que propuso Freud que sugiere que la ley no nació de la lógica pura, sino de una emoción muy potente, la culpa. Imagínense esta escena. Una horda primitiva dominada por un padre supertirano. Los hijos, cansados de la opresión, se juntan y lo matan. Pero en lugar de sentirse liberados, los invade un remordimiento terrible. Se dan cuenta de que, sin reglas, esa misma violencia los va a consumir a todos. Y de esa culpa, de ese miedo, nacen las primeras prohibiciones. No matarás, no cometerás incesto. La ley entonces sería como un dique que construimos para contener nuestros impulsos más oscuros. Bien, ese es el porqué psicológico, la raíz del asunto. Pero, ¿cómo se traduce todo ese impulso en un sistema que funcione en el mundo real? Vamos a ver el plano, la arquitectura de la justicia. Toda la estructura legal se organiza como una pirámide. Es la forma más fácil de entenderlo. En la punta, arriba de todo, intocable, está la Constitución. Esa es la regla de oro. Justo debajo vienen los tratados de derechos humanos y más abajo todo el resto de las leyes. La regla es súper simple. Una ley de un nivel inferior nunca, pero nunca, puede contradecir a una de un nivel superior. Es el sistema que evita que el poder se descontrole. Y quienes se encargan de aplicar todas estas leyes son los tribunales, que también tienen su propia jerarquía. Pensemos en esto como un camino con varias paradas de control. Un caso siempre empieza en la primera instancia. Si alguna de las partes siente que la decisión no fue justa, puede apelar a un tribunal superior para que revise todo de nuevo, y así se puede seguir subiendo hasta llegar a la cima, la Corte Suprema, cuya decisión ya es final. Es un sistema de revisiones pensado para minimizar los errores. Ok, ya tenemos el plano, la estructura. Ahora veamos cómo todo esto cobra vida. ¿Cuál es el camino exacto que recorre un conflicto desde que empieza hasta que se llega a una resolución? Dentro de la justicia hay dos grandes caminos. El penal es cuando el Estado se mete directamente. ¿Y por qué? Porque considera que un delito, digamos un robo, no es solo un problema para la víctima, sino un ataque a la sociedad entera. El otro camino es el civil, que es para disputas privadas. Dos personas que no se ponen de acuerdo sobre un contrato, un tema de familia, cosas así. El camino de un caso penal tiene 4 etapas clave, bien marcadas. Todo arranca con la investigación, donde el fiscal tiene la tarea de juntar todas las pruebas. Después viene el momento de la verdad, el juicio oral, que es un debate público donde se presentan esas pruebas. Con base en todo eso, el tribunal dicta una sentencia, culpable o inocente. Y si hay una condena, entra en juego un juez de ejecución, que se encarga de supervisar que se cumpla tal cual se dictó. Pero, ojo, en medio de todas estas estructuras, procesos y papeles, hay una persona, y es justo ahí donde la justicia a veces se queda corta y necesita ayuda para entender algo tan complejo como la mente humana. Y acá está el punto de quiebre, el momento clave. Para que alguien sea declarado culpable, no alcanza a comprobar que cometió el acto. La ley se hace una pregunta fundamental. ¿Esa persona realmente entendía lo que estaba haciendo? ¿Era consciente de las consecuencias? La ley, por sí sola, no puede responder eso. Y es en ese preciso instante que levanta la mano y le pide ayuda a la psicología. Es súper importante entender esto. El psicólogo jurídico no es un segundo juez. Pensemos que es más como un traductor o un consultor experto.
Su trabajo es traducir la complejidad de la mente de una persona a un lenguaje que un juez puede entender y usar. Ofrece un informe, una pericia técnica, para iluminar esas zonas grises que la ley no ve. Su opinión es una prueba más, muy valiosa, pero la decisión final, la última palabra, siempre la tiene el juez. Un concepto central que los psicólogos evalúan es el de daño psíquico. Y esto es mucho más que sentirse mal después de un trauma, ¿eh? Es una herida invisible que deja consecuencias reales, medibles. Una persona que de repente pierde su capacidad de disfrutar la vida, de trabajar, de relacionarse como antes. La psicología ayuda a ponerle nombre y dimensión a ese sufrimiento para que la justicia pueda tenerlo en cuenta. El trabajo del perito psicólogo es increíblemente detallado. Usa entrevistas, tests, análisis, todo para construir un perfil completo. Pero no trabaja a ciegas, no. El juez le da una lista de preguntas muy específicas que tiene que responder, que se conocen técnicamente como puntos de pericia. Su informe final tiene que ser una respuesta directa a esas dudas que tiene el tribunal. Y así llegamos al final del viaje. Cuando una persona es declarada culpable y recibe una pena, ¿cuál es el objetivo final? ¿Es simplemente castigar y ya? Miren, en este punto, la filosofía ha cambiado por completo. El modelo viejo hablaba de readaptar, que suena casi a reparar una máquina rota. La culpa era solo del individuo. El modelo de ahora, en cambio, habla de reinserción social. Y este concepto es clave porque reconoce que el problema no es solo de la persona, sino que la sociedad también tiene algo que ver y que la solución, por lo tanto, nos involucra a todos. Y no es solo una idea bonita, está en la ley. La norma principal que regula cómo se cumplen las penas en muchos lugares de Latinoamérica lo dice clarito. El fin último es que la persona pueda volver a la sociedad entendiendo la ley y que la propia sociedad debe apoyar ese proceso. Esto nos deja con una última pregunta, para pensar. Si la meta final es que alguien regrese a la comunidad, entonces la justicia no termina cuando el juez da el martillazo final. Quizás, de alguna manera, la última etapa de este largo viaje nos involucra a todos.